Estar con Dios y o con Satanás, el doble rostro del cristianismo en Cuba. ¿Es lícito y santo obedecer a los hombres antes que a Dios? Éxodo 5:1. Después de esto, Moisés y Aarón entraron al faraón y le dijeron: el Señor Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarle fiesta en el desierto. Y el faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Moisés obedeció o desobedeció a Faraón para salvar a su pueblo. Sepan, cristianos, sacerdotes, curas, sacristanes, papas y pastores, el mandato de Dios dado a Moisés es para todas las épocas. Saca a tu pueblo de la esclavitud. Cada pastor, cada cristiano es un Moisés, y el pueblo cristiano dentro de la política del gobierno totalitario castrocomunista es un esclavo. Nada fuera de la revolución, ordenó el gobernante y obedecieron. Todos lo sabemos, solo que tenemos más miedo que los mundanos que no conocen a Dios. Por eso vuestro pecado es doble. Nos sometemos al imperio de Satanás por miedo, y el cristianismo debe hacer descansar las cargas del miedo sobre Cristo para estar cerca del reino. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Fueron pues reunidos los grandes, los asistentes y capitanes, los oidores, receptores, los del consejo, los presidentes y todos los gobernantes de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero pregonaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postrare y la adorare, en la misma hora será echado dentro del horno de fuego ardiente. Por esto, en el mismo tiempo, algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, se postrase y adorase de la estatua de oro. Y el que no se postrase y la adorase, fuese echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Luego fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo levanté. Ahora pues, estáis prestos para que, oyendo que adoréis las estatuas que yo hice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no cuidamos de responder sobre este negocio. He aquí, nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que a tu Dios no adoraremos, y la estatua que tú levantaste no honraremos. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y se desnudó la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abed-nego. Habló y mandó que el horno se encendiese 7 veces más de lo que cada día solía. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego.
para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas, y sus turbantes, y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la palabra del rey daba prisa, y había procurado que se encendiese mucho. La llama del fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor se espantó y se levantó a prisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echamos tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: y aquí que veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Daniel 6:13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Por qué fue Daniel y sus compañeros al horno de fuego y al foso de los leones? ¿Por obedecer o desobedecer al gobernante? No temáis por la represalia. Dios nos salvará, y ni uno de vuestros caballos será dañado si no tememos desobedecer al rey, ni ser echados en el horno de fuego. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Tomaron piedras para lanzársela a Cristo por obedecer o por desobedecer. Cristo entendió que su rebeldía era obediencia a su Padre, que representaba aquí en la tierra para la salvación. Somos salvos por fe, pero las obras son un producto directo de la fe. Quien tiene fe obra, pues la fe es base de la obra. Cristo obró. Él oraba y pedía, pero también obraba todo el tiempo. Toda obra que nace del corazón nace del amor, y el amor es la más grande virtud del cristiano. Por eso dice el versículo: los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Toda buena obra viene de Dios, y ninguna obra será buena cuando el amor no es su naturaleza. Tenemos que obedecer la opresión, apoyarla y quedarnos en silencio. Tenemos que obedecer la discriminación y aprobarla como para bendición. Cristo aconsejó colocar la otra mejilla, pero no ordena el silencio ni dar la espalda a la contienda por temor a perderla. Colocar la otra mejilla no significa aceptar, sino mantenerse firme y de frente, defendiendo sin atacar. Nadie que se corrompe se niega para aceptar la mentira y la hipocresía, o coloca la otra mejilla para recibir el golpe. Todo lo contrario, ha huido cobardemente para no ser perseguido y salvar su vida terrenal. Ese no fue el ejemplo que nos dejó Cristo ni sus discípulos. ¿Fue llevado Cristo a la cruz por obedecer a los gobernantes o por desobedecer? ¿Fueron sacrificados los discípulos de Cristo por obedecer a los gobernantes o a Dios? Sin dudas, si hubiesen obedecido a los gobernantes, ni se hubiese predicado el Evangelio, ni hubiesen sido asesinados. Revelación 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía los cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón. Mateo 12:30. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. No podéis servir a dos amos, a Dios y al dinero. Tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Los gobiernos que se convierten en dictadura hacen que los hombres se olviden y se burlen de Dios. Así ha sido el gobierno implantado en Cuba por Fidel Castro. Las dictaduras proponen y ejecutan el castigo de inmediato mediante un gobernante terrenal. Así los hombres obedecen a los hombres a sabiendas que por el miedo se obedecen a Dios. Lucas 16:10 al 13. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fidel Castro llevó al pie de la letra la fábula de Stalin, donde se cuenta que uno de sus generales le preguntó, terminada la Segunda Guerra Mundial:
¿Cómo gobernará Rusia, camarada? Tráiganme una gallina blanca, pidió Stalin. Le trajeron la gallina y la desplumó viva. La lanzó al piso. El animalito seguía a Stalin buscando el calor de sus botas para protegerse del frío. Entonces Stalin se detuvo, se acarició la barbilla y después señaló la gallina en el piso y dijo, soberbio y prepotente, ese es el pueblo. Los cristianos han sido y son víctimas de la desposesión o el robo con fuerza que logró Fidel Castro mediante su revolución. Nos hizo depender a todos del Estado para sobrevivir en todos los sentidos de la vida condicionado a la política de gobierno. Persiguió, prohibió y excluyó social y económicamente a los cristianos, eliminó sus escuelas. Los que han querido que sus hijos estudien y no sean discriminados aceptan la política educacional condicionada a la servidumbre del Estado. El que pretende prosperar económicamente acepta las condiciones corruptas para ejercer un negocio en la empresa privada. El que no quiere ser señalado, excluido o perseguido acepta la inclusión en las organizaciones políticas del gobierno. Porque todas las organizaciones creadas por la revolución de Fidel Castro, como los CDR, la Organización de Pioneros, la CTC, la FMC, la ANAP, nadie puede negar que por su esencia son políticas y para responder y servir a la política del régimen. El gobierno nos ha puesto a comer de su mano con obediencia, sumisión y opresión. ¿De qué modo podemos estar seguros de nuestra fidelidad si no somos ahora fieles en lo muy poco? ¿Qué nos hace pensar que lo seremos en algo grande como la crisis final? Los poderes políticos totalitarios demandan la adoración que solo le debemos a Dios. ¿Acaso este poder político no lo ha hecho? Subrepticiamente se practica la adoración a Dios detrás de las paredes de una iglesia, doblando las rodillas en señal hipócrita de obediencia. La adoración es el próximo minuto, en cualquier lugar a donde vas. Es tu comportamiento diario cristiano delante de la sociedad, para diferencia de lo mundano y de lo realmente político. Mateo 23, 1 al 39. Entonces habló Jesús a la multitud y sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no la hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con un dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensañan sus filastelias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman el primer lugar en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí, rabí. Mas vosotros no querráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque coméis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ay de ustedes, cristianos, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un proselito. Y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del quemadero 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudores, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada,
mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudores, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Pues el que jurare por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso o del plato, mas por dentro están llenos de robo y de incontinencia. Fariseos ciegos, limpia primero lo que dentro del vaso está y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si estuviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. Cristianos, dejémonos de hipocresías, legalismos y formalismos. Ustedes lo saben como yo, que roban o compran robado, que malversan lo que le pertenece a otro. Desde que amanece están adulterando y mintiendo a sus propios hijos, permitiendo que se los adoctrinen al castrocomunismo, que no tiene nada que ver con el cristianismo, y no hacen esto circunstancialmente. Sus mentes llevan el propósito desde que sus ojos se abren para comenzar el día. El pecado lo llevan como propósito. Temen más al gobierno que al que pretenden adorar como su Dios, y al que realmente le deben temor, que es el único que decide sobre sus vidas. Ustedes saben muy bien lo que es corrupción y la practican. Y ustedes también, pastores, saben los por qué, pero nunca los mencionan. Y ese hipócrita evangelio no es el que Cristo mandó a predicar, ni el evangelio antiguo. Ustedes saben, pastores, quién es el lobo utilizado por Satanás para devorar sus ovejas. Y no pongan más de pretexto la epístola de los Romanos 13, 1 y 2 para tergiversar la verdad. Sigamos a Romanos 13:3, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y el cuarto, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Quien niegue que hacer lo bueno le trae conflicto con las autoridades y se oculta en la miseria es un mentiroso, un gran mentiroso. ¿Qué espacio le ha dejado el gobierno para ese cristiano al cual le pide Pablo obediencia? Este gobierno no deja ninguno. Todo lo contrario. Quien hace lo malo es quien prospera. Quien sigue a Satanás es aplaudido por las autoridades. ¿Los cristianos debieron de obedecer y apoyar las autoridades fascistas? Primera de Pedro 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pastores, ¿se preocupan alguna vez por defender a aquel que no mintió ante el gobierno y fue excluido y discriminado socialmente, en muchas ocasiones perseguido y acosado, terminando en la cárcel? ¿O en un estado de miseria económica insostenible? ¿Sostuviste el valor de quien exigió su derecho a vivir con la dignidad
que el Señor Todopoderoso manda? ¿Te preocupaste de implorar porque no se contaminara el diezmo o la ofrenda con el robo, con la estafa, con la malversación, el engaño y la mentira? ¿O solo la recogiste intentando bendecirla después de estar maldita y contaminada con las obras de Satanás? Juan 21:15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacientad mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pastores que pastorean estas ovejas de Cristo que están en Cuba. Pastores, en ese rebaño arrinconado por el gobierno a la corrupción, al robo, a la doble moral, a la mentira, a la hipocresía. Ahí están, pastores, las flacas, la enferma, la perniquebrada, la amontonada, la perdida. ¿Qué os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia? Para que sirvieran de alimento por medio del gobierno al lobo que debías enfrentar por tus ovejas, pastor. Pastores, tenéis miedo de la persecución, la mencionan y la rehuyen, haciendo todo lo posible porque no llegue. Si obedeciesen realmente los mandamientos y pastorearen cuidando a las ovejas como Dios os ha mandado, muchos de ustedes fueran perseguidos, estuviesen en prisión acortando la venida del Cristo. Pero si os acomodáis a vivir de las ovejas a sabiendas que las echan al camino de perdición, nunca serán perseguidos. O estáis con Dios o contra Él, o recogen o desparraman, o siguen a Cristo bajo el precio de la crucifixión, o lo niegan por la comodidad en pos de Satanás. ¿Qué escondéis los pastores detrás de la frase y predicando soy cristiano? No me meto en cuestiones políticas y permitiendo el adoctrinamiento a vuestros hijos desde la más temprana edad, participando en organizaciones que por su esencia y desarrollo son incuestionablemente políticas. Las votaciones en Cuba no es un ejercicio social sino político, y para sostener un gobierno enteramente satánico desde sus cimientos. ¿Cómo se le puede predicar al cristiano que asista a la votación donde se corona Satanás? Eso ni lo predica Cristo, ni está escrito en el Evangelio. Ay del pastor inútil que abandone el ganado, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y enteramente será su ojo derecho oscurecido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalos y ensálzalos para siempre. Todos sabemos que para mantener nuestras familias nunca ha alcanzado el salario que proporciona el Estado. Y eso en el fondo, aunque sea producto de la política de gobierno, es social. Ustedes, pastores, nunca dicen nada públicamente al respecto. Saben que los derechos que nos dio Dios sobre esta tierra no son políticos ni concesión de un Estado. Y estos son violados y callan. Y esto es en contra de Dios. Lo peor es que lo aprueban buscando conservar sus puestos, arriesgando lo menos posible. Le están sirviendo a Satanás y no a Dios. ¿Piensan que así van a ser perseguidos? Evidentemente lo que no quieren ser perseguidos. Retardan con sus conductas la venida del Señor. Indudablemente tienen miedo, pastores y feligreses. O traicionan al cristianismo desvergonzadamente por beneficios personales. No sin razón Jesús los juzgó. No podéis servir a un gobierno que ha demostrado aceptar abiertamente a Satanás, maldiciendo al pueblo cristiano y a Dios sin el menor asomo de arrepentimiento. Este es el más grande absurdo que he conocido. ¿Somos fieles y obedientes en lo que recibimos o la fidelidad la hemos convertido en la más perversa hipocresía? Y digo perversa porque no podemos culpar al desconocimiento de la verdad después que tenemos una Biblia en las manos. Y Dios nos da la sabiduría necesaria para el discernimiento y juicio entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdaderamente santo y lo indiscutiblemente satánico, entre los frutos de Cristo y los del diablo.
y establecer la diferencia entre lo cristiano y los cristianos. Pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se tornaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora al Señor Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. Las semanas establecidas de la siega nos guardará. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados impidieron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impios. Acechaban como quien pone lazos. Asentaron la perdición para tomar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, engordaron y se pusieron lustrosos, y aún sobrepujaron hechos de maldad. No juzgaron la causa del huérfano, con todos se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? ¿Qué persecución esperáis así, cristianos, obedeciendo, sometiendo los mandatos de Dios a los gobiernos terrenales? ¿Esperáis que aquellos que los que les sirven de esclavos para enriquecerse os persigan, y ustedes, pastores, esperan ser perseguidos por Satanás cuando les entregan sus rebaños? Actuando así solo retrasan la venida del Señor. Juan 10:2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve el lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y las ovejas no le pertenecen. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su alma da por sus ovejas. Éxodo 23:1. No levantéis falsos humores si te confabulares con el malvado para dar testimonio injusto. No te dejes arrastrar al mal por la mayoría, ni declares en un proceso siguiendo la mayoría en contra de la justicia. Si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrantarás del todo sus imágenes. Mas el Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿No aceptamos soborno? Sabemos cuántas veces en un día nos dejamos sobornar, cristianos, y aceptamos. Cuántas veces en un día mentimos, engañamos y faltamos a Dios. Están recibiendo y aceptando soborno diariamente con la dávida de que si no hacen esto, el gobierno no les permite esto otro. Asimilan la adulteración de su propia doctrina sirviendo al amo terrenal, por temor al daño que les pueda causar ese hombre terrenal que gobierna la nación, hijo y asalariado de Satanás. El derecho a la libertad religiosa sin trabas ni condiciones es un derecho dado por Dios, y un cristiano debe antes morir que permitir que un terrenal se lo usurpe, o menos que eso, consentir solamente que un terrenal se lo condicione. Dios, Cristo en la tierra y sus discípulos no aceptaron condiciones impuestas por el gobierno romano. De otra forma no hubiesen sido perseguidos, encarcelados, azotados, vituperados, crucificados y muertos. Estar en paz y servir a un gobierno que no está en paz con Dios es servir a Satanás y sus hijos. Y quien sirve a Satanás argumentando obedecer las autoridades por temor al castigo humano, obedece al diablo, no hace el bien, se burla de Dios. Tengo derecho a la vida y la vida en libertad. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con el castrocomunismo? ¿Qué tienen que ver las obras de Cristo con las de Satanás? La supuesta gran obra de la salud. Satanás también puede curar
solo que cure inyectando su veneno, buscando que le sirvan para esparcirlo. Juan 8, 44 al 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Habiendo pues dejado toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias, y todas las murmuraciones, desead como niños recién nacidos la leche racional, y que es sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. ¿Lo hacen así, cristianos? ¿Desean realmente esa leche? Sí, la desean, si no les causa conflicto. Porque, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es debido a la gracia de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Eso sí lo hacen. Honran al gobernante y lo demás, ¿dónde queda? Y están conscientes que los gobernantes no están para venganza de los malhechores y para lor de los que hacen bien. ¿Piensan que actuando así van a ser perdonados? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos desempeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados a juicio, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia a Dios. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida, porque con juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Yo quiero ser juzgado con el mismo juicio que juzgo, ser medido con la vara que mido, la de los 10 mandamientos, la de la dignidad y el honor, la de la transparencia sin hipocresía, la de la libertad y el derecho que nos da Dios sobre esta tierra, y ningún hombre tiene el derecho para arrebatárnoslas, la del decoro por todos los hombres, la justicia de Cristo, donde el Hijo de Dios no es mendigo y solo oidor de la palabra, sino hacedor de ella, la de los que no tienen miedo, la de la verdad sin dobleces ni doblez rostros, la de los que no se doblegan y someten delante de la justicia mundana, la de los que intentan ser fieles y servir a Dios y estar en contra de la injusticia aunque se desplomen los cielos, la de los que controlan su ira y no fornican con la prevaricación, la de los príncipes, como príncipe que soy, en nombre de Cristo. Medidme y juzgadme con esa regla y estaré satisfecho. Lo que no puedo permitir es que por el temor a ser juzgado como político deje pasar el sacrilegio y la blasfemia a Dios con los brazos cruzados y la sonrisa abierta de los hipócritas. Mientras lo veo pasar todo sin hacer nada por las ovejas, conducidas no por el pastor, sino por el lobo de la sucia política relacionada al buen vivir antes que al sacrificio de la hoguera. Mucho se predica acerca del cristianismo auténtico, del hacedor de la palabra, y todos vestidos de trajes más parecen representantes de una empresa que pastores. Pero ¿quién pastorea de verdad sus ovejas sin miedo a enfrentar al lobo, en este caso del castrocomunismo? ¿Quién arriesga la vida por sus ovejas? Definir lo que no es político no es difícil. Establecer un límite entre lo político y lo cristiano es fácil. Baste no tomar argumentos políticos para escudos de miedo. Quien cae otorga. Yo quiero ser juzgado por el grito de libertad y no por el silencio de complicidad con Satanás. Mensaje a todos los cristianos cubanos, de cualquier denominación.